¿Cuántos aman la presencia del Espíritu Santo en esta mañana? Gracias a Dios por su presencia. Gracias a Dios por la presencia de nuestro Dios. Vamos a hacer nuestra declaración. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que hoy nos acompañan por primera vez. Aquí a Gente Nueva en las Naciones, es un gusto que lo tengamos con nosotros. Siéntase bienvenido, y los que están también a través de la transmisión, están conectados por primera vez. Estamos seguros que algo bueno le va a suceder hoy. Esa es nuestra declaración que hacemos en este día, y el primer día de la semana, el día que Jesús resucitó y que nosotros lo celebramos cada domingo. Celebramos que Él está vivo, y si Él está vivo, nosotros estamos vivos, porque el Salmo dice que somos semejantes a quien adoramos. Entonces nosotros, si somos semejantes a Dios y Él está vivo, ¿cómo debemos estar nosotros? Vivos, en movimiento, ¿verdad? Creyendo lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Así es que están en casa. Vamos a hacer nuestra declaración. Levante su Biblia, levante sus manos. Todos vamos a honrar la palabra con esta declaración. Esta es la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta, y en ella está el testamento de todo lo que nos pertenece: la salvación, la sanidad, la prosperidad y el propósito. Y esto lo declaramos cada domingo porque creemos que es la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Así es que vamos a declarar todos: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida, y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy, si puede creer. Vamos a ir a la Escritura, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Voy a leer a partir del verso 10 del capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, voy a leer hasta el verso 18, del verso 10 hasta el verso 18. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y habían juzgado a Israel 40 años. Amén.
Aquí en la escritura encontramos una de las historias tristes, no sé si decir la más triste, porque en realidad hubo muchas historias difíciles en el pueblo de Dios, y esta es una de ellas. El día que Israel fue vencido, el pueblo de Dios fue vencido por los filisteos, y eso no fue lo peor de todo, sino lo peor de todo es que se llevaron el arca de Dios. Ahora, ¿por qué era tan importante el arca? En ese tiempo, el sacerdote en turno en el templo era Elí. Y lo más bello del templo no era el oro, o no era los utensilios del lugar de reunión del tabernáculo, no era lo que poseía en utensilios de gran valor, sino lo que era importante era la presencia de Dios. Y el arca representaba la presencia de Dios, puesto que ahí se encontraban elementos tangibles que Dios le había mostrado su poder a Israel, como lo eran las tablas de la ley, era la vara de Aarón, y también era el maná, que eran evidencias de el día que Dios los sacó de Egipto y les entregó su ley, de cómo es que ellos vieron su poder abriéndose el mar, y cómo es que Dios les dio agua en el desierto y les dio alimento. Les mostró la vara a través de la vara de Aarón, y también el maná, que era un símbolo de la provisión de Dios, que Dios le dice la Biblia que Dios le dio pan de ángeles para que comieran en el desierto. Entonces todo eso representaba la presencia de Dios en el arca, la gloria de Dios. Y en una de las batallas, entonces con los filisteos se comprometió el arca. Por eso es que Elí estaba preocupado. Los hijos de Elí estaban, Ofni y Finés, ellos estaban a cargo y estaban también con el arca cuando se dio esta batalla donde los filisteos atacaron a Israel, y fue una gran derrota ese día, porque murieron 30,000 israelitas. Entonces fue una gran desgracia en Israel. Y quiero tomar de aquí algunos aspectos importantes que nos van a enseñar a nosotros en este tiempo, porque Elí representa el sacerdote en ese tiempo en turno, y la Biblia dice que usted y yo fuimos comprados por la sangre de Jesús y ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Entonces hay una responsabilidad sacerdotal y de gobierno en esta tierra. Hay una responsabilidad, todavía más los que somos cabeza de hogar o que somos padres de familia, tenemos una responsabilidad sacerdotal. Yo quiero ver cuántos padres de familia hay aquí, ¿verdad? Si tú eres mamá soltera o papá soltero, tú eres la cabeza del hogar. Entonces, sobre todo para nosotros, en realidad aplica a todos, pero a nosotros. Ahora, ¿por qué aplica a todos? Porque nosotros precedemos a la próxima generación. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, ellos representan la próxima generación. Entonces hay algunas cosas interesantes que menciona la Biblia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Había una decadencia espiritual porque el sacerdote en turno no estaba cumpliendo su responsabilidad de formación y de legado
en este caso a sus hijos Ofni y Finés. Había unas conductas reprobables de esos jóvenes, y eso mostraba la decadencia del sacerdocio que estaba llevando Elí, el sacerdote en turno. Los hijos de Elí eran, dice la Biblia, que eran impíos en el verso 12, y no tenían el conocimiento de Jehová. Note eso, no tenían el conocimiento de Jehová. Ahora, todo lo que les vaya mencionando, que dice la Escritura acerca de las conductas reprobables de los hijos, la realidad es que ellos eran responsables de su situación, de los errores que habían cometido, pero era una mayor responsabilidad de el sacerdote, o sea, de su padre, que tenía que enseñar el camino a los hijos. Entonces algo se había roto ahí. Ahí había una brecha, que no se transmitió el conocimiento de Jehová a los hijos. Y dice ahí el verso 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? Si Elí era el sacerdote en turno, los hijos deberían de estar súper empapados de Dios. ¿Por qué? Quizá no por sí mismo, sino por la formación y educación del padre. Entonces vemos que había un descuido. Ahora, puede ser que tú no seas padre, pero si representas una generación que antecede a la próxima. Es decir, hay una responsabilidad generacional de poder enseñar a la próxima generación acerca de Dios, de sus maravillas, acerca del conocimiento de Jehová, no el Dios histórico, no el teórico filosófico, no, sino el Dios vivo, el que sacó con brazo fuerte de la esclavitud a un pueblo, el que partió el mar en dos, el que hizo caer maná del cielo, el que sacó agua de la roca, aquel que es todopoderoso para vencer a los egipcios. Ese es el Dios que tú y yo conocemos. Es el Dios que tenemos que enseñar a la próxima generación. Ahora, eso fue lo que no sucedió. Porque dice aquí el verso 12 que Ofni y Finés no tenían conocimiento de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Mira, otra de las actitudes, de las conductas que tenían los hijos de Elí: menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, no le daban el valor merecido a través de las ofrendas para honrar a Dios. Lo menospreciaban. Entonces dice la Escritura que ese era un pecado de los jóvenes. En el verso 17 del capítulo 2 de primero de Samuel dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, su mal ejemplo provocaba que hubiera un menosprecio a las ofrendas. Entonces las ofrendas que se entregaban no eran ofrendas agradables delante de Dios, por el mal ejemplo de estos jóvenes. Puesto que la Biblia dice que cuando se traía una ofrenda a Dios, tenía que ser una ofrenda agradable. Dice: y si hubiere en la ofrenda a Dios defecto, si fuere ciego el animal o cojo, o hubiere cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Pero aquí había un menosprecio, o sea, eso viene en Deuteronomio, pero aquí había un menosprecio hacia las ofrendas a Dios. No se daba lo que agradaba a Dios, que era lo primero y lo mejor, sino lo que sobraba, o peor aún, lo que estaba defectuoso. Eran inmorales los jóvenes también, y blasfemaban
Es decir, había palabras deshonestas en su boca delante de Dios. En el verso 13 del capítulo 3 del primero de Samuel dice: y les mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, ¿quién? El papá. O sea, la generación antes no estorbó a esos jóvenes. Entonces ellos hicieron un relajo en el lugar, en el tabernáculo de reunión, en el lugar de su presencia, en el templo de Dios. Entonces esos jóvenes tenían unas conductas impresionantes, pero esto era resultado de la no formación de el sacerdote Elí, su padre. Entonces esto nos enseña que tenemos una gran responsabilidad para con la próxima generación, de formar, de instruir, de dar a conocer, de llevar a la presencia de Dios, de poder ser inspiración y ejemplo para la próxima generación. Porque el trágico final de esos jóvenes es que murieron. Los filisteos los mataron. Y los filisteos tiene que ver con los enemigos, o el enemigo de Dios, del pueblo. Como dice la escritura en Juan 10, que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Ese es el propósito. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nuestra próxima generación. No los quiere hacer ricos, no los quiere hacer famosos, no quiere hacerlos. No, él quiere matarlos, robarlos y destruirlos. Porque sabe que si la generación que viene ama a Dios con todas sus fuerzas, le sirve a Dios de la manera correcta, teme a Dios y empieza a vivir en el propósito, entonces se convierte en una amenaza para las tinieblas. Y entonces al enemigo no le conviene. Por eso va a hacer todo lo posible para que cada joven, cada propósito se anule, cada propósito se aborte, para que no se manifieste la gloria de Dios. Amén. No me bajen los monitores, porque hace rato estaba bien fuerte la música y ahorita me están bajando monitores. No me van a gastar la garganta, por favor, ahí en audio. Entonces la situación está difícil. Dígale que está a su lado: se puso difícil. O sea, los jóvenes sí tenían un pecados fuertes. Pero aquí nos da algo clave. Nos dice algo clave el verso 13 del capítulo 3 del primero de Samuel. Dice que Elí no los había estorbado. Es decir, lo dejó hacer. No, pues son jóvenes, déjenos que son jóvenes. Pues es que, ay, sí, cometen sus errores, pero bueno, ya van a crecer. No, es que no vio los riesgos. No vio los riesgos de que los jóvenes hicieran lo que se les diera la gana, de que tuvieran en puerta un gran archienemigo del pueblo, los filisteos. No vieron los riesgos de que la gloria se fuera, la presencia de Dios ya no estuviera y fueran saqueados. Entonces dice la escritura que no solamente eso, no los estorbó. Mire, eso nos habla mucho a nosotros como padres, como responsables generacionales. Nos habla mucho. No podemos dejar que hagan lo que quiera la próxima generación, por hecho de que son jóvenes y adolescentes y que tienen sus derechos y que tienen no sé qué. No, nosotros necesitamos enseñarles y necesitamos ayudarles a ver lo que ellos no ven. Sus amenes están extraños. Ahí me doy cuenta cómo andan los Elí de este tiempo. Porque la responsabilidad de esos jóvenes delante de Dios la tenía Elí.
no Ofni y Finés, era Elí. La responsabilidad de Eva y la creación no era de Eva, aunque ella probó primero el fruto. La responsabilidad era de el sacerdote Adán. Cuando Dios pide cuentas, le pide a Adán, no a Eva, que fue la primera que pecó, se lo pidió a Adán, porque él era el sacerdote, él era el responsable de la creación, él era el primero que había sido creado. ¿Me dan un amén? Entonces tenemos una responsabilidad, porque a veces usted se puede encontrar como vencido por, no, es que son muchachos, ya le dije, pero ya ve cómo son. Y así como con una sonrisa nerviosa, ay, es que ese hijo, qué cosas anda haciendo. Así decía Elí. Ya dice que no les estorbó. No les estorbó. No, es que ¿qué crees que tus hijos andan tomando las ofrendas, están haciendo cosas así y anda diciendo a la gente cómo se ofrenda y lo van a estar haciendo mal? No, ay, esos muchachos otra vez. Ay, que fíjate que tus hijos se están metiendo con las muchachas de esto y que las que vienen ay, estos muchachos. Es que fíjate que tus hijos andan blasfemando contra Dios y eso y otro. Ay, otra vez. Dice que en algún momento dijo, oigan, no oigo buena fama de ustedes, ya cálmense, muchachos. O sea, fue muy blando. No les puso estorbo. ¿Sabe qué significa poner estorbo? Es ponerse delante de ellos. No es que yo sé a dónde voy, yo sé lo que quiero. Es ponerse delante de ellos. No es que yo voy, déjame. No, es ponerse delante de ellos. Así no vas a pasar. No te voy a dejar. No, pues me enojo, pues no te voy a dejar. No, me voy de la casa, pues no te voy a dejar. Es ponerle estorbo. No, pues es que son muchachos y ya ve, hoy pues como ya han avanzado las cosas, pues todo ha cambiado. No, el principio no cambia. Hay que ponerle estorbo. Hay que enseñarles cómo se adora. Hay que enseñarles cómo se sirve. Hay que enseñarles cómo se honra. Hay que enseñarles cómo se ofrenda. Hay que enseñarles cómo se le teme a Dios. Pero dice la Biblia que Elí no les puso estorbo. Sí, ya sabía que están haciendo cosas raras, pero bueno, miren, no solamente eso, sino algo peor. Dice la escritura que Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Ahí está el problema. Cuando tu hijo o la próxima generación se puede convertir en algo de, si se puede decir así, de mayor valor que honrar a Dios. Entonces él honraba más a sus hijos que a Dios. Entonces cuenta la historia, dice la escritura, que se enfrentaron contra los filisteos y llevaban el arca, porque ya habían muerto 4,000. Entonces los israelitas dicen, ¿saben qué? Traigan el arca, la gloria de Dios, tráiganla para que entonces nos dé la victoria. Y trajeron el arca y ahí iban Ofni y Finés, los hijos de Elí. Llevaban el arca y cuando llegó el arca al lugar de batalla, los israelitas empezaron a gritar, Dios está con nosotros, ahora sí vamos a ganar. Pero es que ya había una decadencia espiritual. Entonces cuando los filisteos escucharon, porque ya tenían días peleando, cuando escucharon, dice, ¿qué es ese? ¿Qué es esos? Son los gritos de victoria de Israel que escuchamos en su campamento. Y alguien le dice, es que ya llegó el arca y está entre ellos la gloria de Dios. Dice, hijo, ahora sí nos van a ganar. ¿Qué hacemos? Pues enfrentémoslo, ya estamos aquí. Y enfrentaron a Israel con todo y arca. Pero dice la Biblia, versos atrás, que Dios ya no estaba con ellos, porque Dios pronunció algo que acabo de leer en el verso 13 del capítulo 3 del primero de Samuel. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe que hay. Y no hizo nada.
que él sabe que existe y no hizo nada. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no hizo nada. Ve la responsabilidad que tenemos. Es que se alejan de Dios. Pues sí, pues ya ve cómo son los muchachos de ahí. Hay que estorbarlos. No, es que si le digo y se enoja, que se enoje. No, pero es que si le digo y ya no me habla, que no te hable un rato. Al rato cuando tenga hambre se le pasa. Pero es que si le digo y eso, lo que sea. Pero ¿por qué tenemos que hacer así? Porque es de vida y muerte. Hay un enemigo que quiere robar, que quiere matar y que quiere destruir. Y los únicos que podemos impedir que roben a nuestra próxima generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, solamente somos nosotros. Somos los que tenemos la responsabilidad de poder impedir que el enemigo los robe, los mate y los destruye. Se trata de vida o de muerte. Porque si nosotros no lo estamos viendo así, vamos a dejar como Elí que hagan lo que quieran. Estos muchachos, sí, ya había escuchado de ellos. Muchachos, pórtense bien. Y Ofni y Finees se reían del viejo. Se reían porque sabía, no hace nada. Siempre nos dice así: ahora que nos voy a castigar, los voy a castigar. No hace nada. Ya lo tenían bien medido al viejito. Porque los hijos así somos. Y no le han estorbado. Ahora la pregunta es: ¿por qué Elí no les estorbaba? ¿Por qué Elí hubo un momento donde honraba más a sus hijos que a Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Haga la pregunta conmigo: ¿qué pasó? Lo que sucedió lo menciona en el capítulo 4, en el verso 15. Dice: era Elí ya de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. ¿No qué? No podía ver. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que el hombre había perdido la capacidad de ver, la capacidad de percibir. No tenía una visión clara respecto a todo lo que estaba pasando. Era el sacerdote en turno, era el que más debía percibir, era el que más debía dar instrucción cuando Israel debía salir a la guerra o no. Pero ya no veía. Diga conmigo: ya no veía. Ahora el enemigo, eso nos enseña algo a esta generación: que el enemigo va a tratar de mantenernos desenfocados. Va a hacer todo lo posible, porque los únicos que podemos ver claramente en este tiempo todas las cosas que están pasando en el mundo, los únicos que podemos ver claramente somos los hijos de Dios, porque tenemos una percepción no solamente natural de las cosas, sino que tenemos una percepción espiritual de las cosas. Y sabemos dónde está Dios y no dónde no está Dios. Sabemos dónde Dios se está moviendo o dónde Dios no se está moviendo. Podemos distinguir entre lo blanco y lo negro, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero si no tenemos esa capacidad de discernir, de visionar, entonces está en riesgo nuestra próxima generación. Estaba ciego. Proverbios, Mateo capítulo 23 verso 25 menciona mucho acerca de la ceguera. La Biblia menciona acerca de la ceguera espiritual. Jesús se refirió a los sacerdotes de ese tiempo. En Mateo 23, 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia. ¿Cómo le dijo?
Mire, son palabras de Jesús. Jesús hablaba duro hacia los líderes religiosos cuando no hacen el trabajo que tenían que hacer. Le dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Le dijo: fariseo ciego, no puedes ver el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué le dijo ciegos? Porque allí estaba el mismo Dios del cielo, el Verbo hecho carne, delante de sus ojos, y no podían ver que era Dios entre ellos en la tierra. No lo podían ver, estaban ciegos. Entonces Jesús les dice: están ciegos, no pueden ver. Y si no pueden ver, no pueden dirigir, no deberían. Porque dice Lucas 6:39, les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Otra vez, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Por eso es que los que dirigimos tenemos una responsabilidad de ver hacia dónde vamos. Tenemos una visión clara aquí en Gente Nueva de las Naciones. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos la responsabilidad generacional que tenemos. Usted también. Tenemos una responsabilidad de lograr ver. Cuando Dios le iba a entregar la tierra a Abraham, le dijo: alza tus ojos, mira hasta donde puedas ver, te voy a entregar. O sea, si hay una obligación de ver hacia adelante. Y usted y yo como sacerdotes necesitamos ver, necesitamos tener una proyección de futuro. ¿Qué va a pasar este año al final? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a suceder los próximos 10 años? Cuando yo no esté, ¿cuál va a ser el legado que voy a dejar? ¿Cuál va a ser la responsabilidad, la herencia hacia la próxima generación? ¿Cuál es mi parte? O sea, tenemos que proyectarnos a un futuro. Pero no solamente un futuro, sino tenemos que estar viendo cómo es que Dios se está moviendo. ¿Qué es lo que Dios está hablando en este tiempo? Pero Elí estaba ciego. Ya no podía ver. Ya no podía percibir. Es más, ya no oía la voz de Dios. Porque en ese tiempo Ana llevó al pequeño Samuel a vivir al templo, porque Dios se lo prometió. Es decir, se lo prometió a Dios: si me das hijo, porque no podía tener hijo, yo te lo voy a dar a ti. Y después de que lo destetó, lo llevó. Pero Samuel es el que empezó a oír la voz de Dios, porque ya no se oía la voz de Dios. Entonces Samuel oye la voz de Dios, el pequeño Samuel, y va y le dice a Elí: oye, ¿me hablaste? No, yo no te hablé, ve y acuéstate. Y otra vez se acuesta, y en la noche: Samuel. Y entonces viene Samuel el niño, le dice: ¿me hablaste, Señor? No, no te hablé. Por tercera vez: Samuel. Y entonces viene otra vez con Elí, le dice: ¿me hablaste? Y entonces Elí entendió que le estaba hablando Dios. Ya no le hablaba a él, le habló a la siguiente generación. Ahora escuche, la idea, así debió suceder, es que le hablara a Ofni y Finés, sus hijos de Elí. Pero como estos estaban perdidos, Dios vio a otra generación. O sea, a la siguiente. Porque Dios no se va a detener, hermanos. Si no nos cae el 20, Dios se levanta a otra generación. Y nosotros habremos perdido la oportunidad de traer la gloria de Dios a la tierra. Si te vuelve a hablar la voz, dile: habla, que tu siervo oye. Y le volvió a hablar y le dice: esto es lo que va a suceder. Era un muchacho, pero le reveló el futuro, porque este niño veía. Este niño podía oír a Dios, pero ya Elí estaba viejo. Dice que sus ojos
se habían cerrado, se habían oscurecido, ya no podía ver. Es terrible vivir sin visión. Usted y yo tenemos que vivir con una visión clara de lo espiritual y de lo natural. De lo espiritual y de lo natural. Usted y yo tenemos que saber a dónde llevar a la próxima generación. Mira, no solamente tenemos que estorbar y que ya no sigan haciendo lo que hacen, sino que además te voy a llevar a conocer a Dios. Te voy a llevar a conocer a Dios. Te voy a enseñar cómo se adora. Te voy a enseñar cómo se sirve. Te voy a enseñar cómo es que se honra. Te voy a enseñar cómo es que es Dios. Lo segundo, dice en el capítulo 4 de 1 Samuel, verso 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. ¿Qué le pasó? Y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Ahora escuche, porque eso es importante. Si no fuera importante, la Biblia no lo mencionara, pero la Biblia describe en qué condiciones muere Elí: ciego, viejo y pesado. Tres palabras importantes: ciego, viejo y pesado. Ciego representa la capacidad de una visión clara. Cuando usted y yo no sabemos hacia dónde vamos porque ya en visión lo vimos, entonces somos presos de temores, de angustias. Cuando Jesús y los discípulos estaban cruzando el mar y se soltó una tormenta, Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. ¿Quién duerme en una tormenta? ¿Quién duerme cuando la barca está que se hunde? Alguien que sabe el futuro. Y Jesús sabía que no moría de ahogada, que moría en una cruz. Dice: no, esta tormenta no me mata. Está escrito que en una cruz. Cuando tú sabes, cuando Dios ya te mostró hacia dónde vas, cuál es el propósito, las aflicciones de hoy son leves tribulaciones momentáneas que van a provocar que una mayor gloria de Dios venga sobre tu vida. Así es que lo que estás viviendo no te va a matar. La enfermedad que estás viviendo no es de muerte. Afirma el rostro. La crisis que estás viviendo no es para muerte. Levántate. Así no está escrito que morirías. Tu final será glorioso. Alguien debería creerlo. Alguien debería celebrarlo, porque está escrito que al final de nuestros días la gloria de Dios se manifiesta. Entonces dice la Biblia que además de ciego, o sea, sin visión, el hombre era viejo. Escucha esto, porque a lo mejor los viejos ya están ofendidos y dicen: no, pues agarra la onda, pastor, o sea, sí me siento viejo. No, pues si hablamos de vejez, yo estoy igual. Pero la vejez no tiene que ver con tu edad, sino con tu incapacidad de renovarte. Porque hay jóvenes avejentados. Tú lo ves, tiene 20 años y parece de, no digo edades, o sea, está avejentado. Y puede haber gente de 60, 70 años, pero totalmente renovados. Yo lo veo de mi pastor.
Yo lo veo y tiene una fuerza. Viaja, predica. Ayer lo estaba escuchando predicar en una conferencia impresionante. Dijo, ¿cómo aguanta? Entonces, la vejez no tiene que ver con la edad, sino con la incapacidad de una renovación constante. ¿Por qué lo digo? Porque lo vemos en la palabra del Señor. O sea, Elí estaba viejo, 98 años, pero estaba avejentado. Mira lo que dice Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ¿cómo estaba Sara? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Eso se refiere a Abraham. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? 98. Pero el hombre conectado con Dios, Dios le está diciendo, mira las estrellas. Dios le está diciendo, mira la arena. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Afirmando la visión. ¿Qué estás viendo? Mira las estrellas, cuéntalas. Y no era que contara las estrellas. Dios le estaba diciendo, vuelve a ver, vuelve a ver. No se cierren tus ojos, vuelve a ver. Hay un futuro glorioso. Vuelve a ver. Cuenta las estrellas, míralas, porque así será tu descendencia. Dice que la Sara estéril recibió fuerza. ¿Qué recibió? Entonces no tiene que ver con la edad, porque Abraham recibió fuerza. Fueron renovados. Fue algo sobrenatural, porque estaba fuera de la edad de procrear, como una muchacha de 20, de 25 años. Sara fue rejuvenecida. Sara fue renovada. Los demás la veían como la viejita Sara, pero Dios la veía como la mujer que sería madre de multitudes. Para Dios no hay límite. Tu edad no representa nada para Dios. Él lo puede hacer con el viejo, Él lo puede hacer con el joven, Él lo puede hacer con el niño, porque Él es Dios y Él te creó. Alguien crea, soy renovado. Entonces Dios espera que estemos en constante renovación. Que estemos en una constante renovación. ¿Qué es lo que nos mantiene nuevos? Conectados a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que mantenía a Elí? El arca, la presencia de Dios, pero la descuidó. Entonces usted y yo tenemos que estar en una constante renovación para no envejecer antes de tiempo. Una constante renovación. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué me está hablando Dios hoy? Hoy Dios me está dando una promesa. Esto me trae renuevo. Estoy viviendo una crisis, pero si Dios dice que voy a salir, yo voy a salir. Y vienen fuerzas renovadas. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Isaías 53:5, que por sus llagas fui curado. Ya fui curado. Este dolor no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, es para vida. Yo sé que Dios me sana, porque ya está escrito, por sus llagas fui sanado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que su misericordia hoy es nueva cada mañana. Dios tiene algo nuevo para mí. Yo creo esto, algo bueno viene. Y como declarábamos hace un rato, algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Algo bueno te sucede hoy en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16, por lo tanto, no desmayamos. Quiero que lea conmigo, si lo pueden poner en pantalla. Dígalo fuerte, vamos a declararlo, porque esta es una oración, es una declaración.
2 Corintios 4:16 dice: por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. No desmayamos. La cosa está difícil, pero si Dios dice que hay, entonces va a haber. Si Dios dice que sano, entonces voy a sanar. Si Dios dice que Dios me libera, entonces voy a vivir la libertad de Dios. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. De día en día. Dice el apóstol Pablo: porque cuanto me siento débil, es cuanto soy más fuerte. Porque ya no es la fuerza mía, sino es el poder de Dios que está actuando en mí. Entonces tenemos que renovarnos cada día. Cada día. Cada día. Transformaos. Dice la Biblia en Romanos 12: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que sepa todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Tenemos que renovar la manera de pensar, porque este mundo te va a decir no se puede, pero Dios te va a decir: al que cree todo le es posible. Pero la palabra te va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las circunstancias te van a decir: es imposible, pero tú lees en tu Biblia que al que cree todo le es posible. Pero entonces te va a decir: es que esto cada vez va a ser más difícil, pero para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Cada día tenemos que estar en una constante renovación. Todo tiene que ver con lo que oímos y lo que vemos. Tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo lo que Dios dice. Sí, las noticias dicen eso, pero ¿qué es lo que mi Dios dice para la misericordia de hoy que es nueva? ¿Cuáles son las buenas noticias de hoy para mí, de su misericordia? Dios dice que me va a ir bien, lo creo. Entonces, una renovación constante. Transformaos por medio de la renovación de la mente. Elí dejó de renovarse, envejeció más rápido de lo que debía. Lo que tenía que haber hecho es hacer un legado en su renovación de su mente. Él tenía que estar corriendo ya con sus hijos Ofni y Finés. Tenía que estar corriendo, enseñándoles. Pero como eso no sucedió, porque él fue permisivo, porque él no les puso estorbo, entonces él perdió su oportunidad de ser una eslabón que conectara con la próxima generación. Por eso Dios levantó a otro. Y Dios exterminó a Elí y toda la casa. Dice que Abraham era ya casi muerto a los ojos de los hombres, pero para Dios solamente hacía falta que le creyera un poco más. Abraham estaba en su tienda, ya todo estaba terminado, se le fueron las fuerzas, pero Dios lo saca y le dice: ve las estrellas, ve un poco más lejos que las cuatro paredes de circunstancias de tu tienda. Él no se puede, él no tengo, él no soy, él está difícil. Ven, te voy a mostrar en las estrellas, tu visión será extendida. Ve un poco más lejos que lo que estás viendo delante. Y Dios sabe lo que hay delante de nosotros. Dios sabe lo que hay detrás de la montaña de problemas que tenemos. Dios sabe qué hay detrás del gigante que estás enfrentando. Dios sabe lo que hay detrás. Y ¿sabes qué? Detrás de ello hay una tierra prometida. Detrás de ello hay una victoria que ganar. Detrás de ello hay un botín que recoger. Detrás de ello hay una gloria mayor que la que has vivido. Así es que mueve la montaña con la fe. Mata al gigante de problemas.
Cree a Dios, porque todo es posible al que cree. Elí perdió su capacidad de renovarse. Y la tercera característica que encuentro aquí, por lo cual Israel perdió la guerra, la gloria de Dios fue levantada, es que estaba pesado. O sea, el hombre era gordo. Ahora, los gorditos no se ofendan, porque la aplicación es diferente. Porque el hombre había perdido su habilidad para servir a Dios. Solo se la pasaba sentado, tenía una vida sedentaria. No era el trabajo de ser sacerdote, era todo un trabajo. Era un trabajo espiritual, pero un trabajo físico, de la preparación de las ofrendas. Era todo un trabajo, era toda una preparación. Pero el hombre se la pasaba sentado, tenía una vida sedentaria. Perdió su habilidad de movimiento. Usted y yo como iglesia, como sacerdotes, estamos en movimiento porque somos el reflejo del Dios vivo. Estamos en movimiento. Sí, esperamos con paciencia las promesas, pero estamos haciendo algo, porque la fe no solamente habla, la fe acciona. Amén. La fe acciona. Entonces Dios espera que usted y yo, como una generación que antecede a la próxima, se espera que seamos rápidos para obedecer a Dios, rápidos para oír a Dios y obedecer, para hacer los cambios necesarios, para obedecer lo que Dios nos está hablando. No, es que yo necesito una confirmación, pero si ya Dios te dijo. No, es que yo necesito, para estar bien seguro, otra confirmación. Y sabes que a veces Dios no te va a dar nada de confirmación porque ya habló. Entonces Dios espera que seamos ágiles para obedecer, que seamos ágiles para servir, que seamos prontos para actuar. ¿Sabe que cuando Israel, en uno de esos enfrentamientos con los filisteos, eso pasa más adelante, Samuel, el niño que oyó la voz de Dios, unge a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y después a David. Cuando está Saúl en el trono, enfrentan a los filisteos porque era su enemigo acérrimo. Entonces los filisteos son otra vez enfrentados, Israel. Y entonces entre ellos traen a un gigante. Eso está extraño. Los filisteos traían a un gigante entre ellos. Cuando caminaba se cimbraba el piso. Entonces los israelitas dijeron: no, ¿quién va a enfrentar a ese gigante? Y el gigante decía: alguien que enfrente conmigo, y hoy se decide esta guerra. Y temblaba Israel, los ejércitos de Dios temblaban. Entonces cuando David, que era un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre, Isaías dice: ve a ver cómo está el estado de la guerra. Lleva estos panes, estos quesos para tus hermanos. Dime si viven o no, cómo están, qué están pasando. Y cuando va el muchacho, llega el joven David y ve que no hay guerra, pero hay una voz de un gigante que está delante de ellos, que dice: hey, que se enfrente uno contra mí. Hoy se va a definir quién es el ganador, y voy a dar su carne a las aves del cielo. Intimidando. 40 días habían pasado escuchando y viendo al gigante. Si tú ves demasiado al gigante, te vas a paralizar. Si oyes demasiado una noticia, aunque sea mentira, vas a terminar creyéndola porque pasaste mucho tiempo escuchando. Israel pasó mucho tiempo viendo al gigante. Su visión estaba desenfocada. Tenían que ver a Dios y no al gigante. Entonces llega corriendo David, dice: ¿cómo está la guerra? ¿Qué está pasando? ¿Quién va ganando? ¿Cuántos muertos? ¿Dónde recogemos el botín? Y sus hermanos: chamaco, ve a cuidar las ovejas de tu padre, que las dejaste ya desamparadas. ¿Qué vienes aquí nada más de chismoso? Dice David: no son meras palabras las de ustedes. Yo veo que están temblando de miedo. Dice: pues ¿qué no ves al gigante?
Y él dice: ¿cuál? El gigante. El gigante. Ese es el que ustedes le temen. Mi Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el sol, que hizo la luna. Él en verdad es grande. Las visiones eran distintas. Israel veía un gigante. David veía a Dios. Y empieza a escuchar David y dice: oye, empieza a escuchar, es que Saúl dice que le va a dar su hija al que gane y enfrenta al gigante. Y el joven dice: eso me interesa, porque estaba buscando ya novia. ¿Y qué más? Pues van a eximir de impuestos a su familia, a sus padres. Dice: me doblemente interesa. ¿Y qué más? Pues le van a dar botín, le van a dar. Dice: le entro. Dice: pero eres un muchacho. Le entro. Pero es que, voy, David, dice Saúl: aquí hay un muchacho, es un niño. Dice que él enfrenta al gigante y todos los soldados se reían. Escucha lo que te quiero decir, porque aquí es donde quiero llegar. Cuando Saúl le dijo: pues pruébate una armadura, pruébate mi propia armadura, póntela. Y David intentó, pero pues imagínese una coraza de 30 kilos. Eso es lo que pesaba. Un yelmo, era un casco de 15 kilos. Un escudo, una espada, una lanza. El niño David, adolescente o muchacho, se arrastraba así, no podía ni caminar. Dice: no, yo no puedo, yo con esto no puedo. Porque sabe que esa era la forma, esa armadura es un tipo de sistema que te va a decir el mundo: así funciona esto. Dice David: yo ni sé, ni me he acostumbrado a esto, ni nunca lo he probado. Así es que se quitó todo y dice: voy a pelear con lo que yo sé, es en el nombre de Jehová. Dice que Saúl le autorizó y dice: bueno, pues ve, uno menos, ¿no? Pues ve. Y dice que cuando le autorizó, cuando David vio al gigante, no se esperó ni dejó que hablara, sino que dice que corrió a la línea de batalla. Inmediatamente se apresuró, levantó la onda y lanzó la piedra. No le dio tiempo ni de hablar. ¿Sabe dónde quedó la piedra? No quedó en el pecho, no quedó en la cara, le quedó en la frente. Porque de la frente, de los pensamientos salen las palabras, y con las palabras paralizó a un ejército. Pero este muchacho traía otra mentalidad. Este muchacho traía otra declaración. Este muchacho se apresuró, no dejó que hablara el gigante. Ya había hablado mucho. Ahora le tocaba a Dios. Ahora le tocaba la victoria al pueblo de Dios. Escuche esto. Cuando se trata de matar gigantes, hay que apresurarse. No cantinflió, que dijo: si voy, no voy, voy a bailo, mejor me espero. No. Vio al gigante y se apresuró. Antes que el gigante hablara, lanzó la piedra. Le cayó en la frente. Porque ahí estaba el problema. El diablo va. Escuche esto: si el diablo controla tu mente, ya perdiste. Por eso es una guerra ideológica la que estamos viviendo hoy. Es una guerra de ideas. Es una guerra de ideas. Si el enemigo implanta una idea, ya te controló. Porque lo que piensas es lo que hablas, lo que hablas es lo que accionas. Lo que accionas es lo que se convierte en un hábito. Lo que es un hábito determina hacia dónde va tu vida. Entonces, usted y yo, Elí perdió, que dice que era pesado. Mire, él no dijo:
no debió haber muerto así. Pero cuando escuchó la noticia que el arca se la habían llevado los filisteos y sus hijos estaban muertos, de la impresión se hizo hacia atrás, la silla cayó, se desnucó y se mató, porque estaba muy pesado. No debía haber muerto así, pero ya no podía moverse. Había perdido sus habilidades. Pasó mucho tiempo sentado. Y estar sentado mucho en una posición te inhabilita. Hay que estar en movimiento. En la guerra, una de las estrategias en la guerra es estar en constante movimiento. No quedarse quieto, es estar en constante movimiento. Entonces él era pesado porque perdió su habilidad para pelear, perdió su agilidad para moverse. Él tenía que haber ido a la guerra, él tenía que haber estado ahí para que el arca no se la llevaran, pero ya no podía caminar, solo estar sentado y comer. Tenía que estar en movimiento, pero perdió su habilidad de moverse. Era pesado. No tiene que ver con el peso físico para nosotros, tiene que ver con nuestra inhabilidad de estar en movimiento constante. Usted y yo tenemos que anticiparnos. David corrió a la línea de batalla y lanzó la piedra, lanzó el proyectil, se apresuró. Se trata de matar al gigante, no lo voy a pensar, lo voy a matar. No voy a pensar si no tengo armadura, si soy muchacho. Todo lo que le dijeron: eres un chismoso, eres un muchacho, estás bien flaco, no estudiaste técnicas de guerra. No, él no escuchó eso. Le dijeron: me da chance. Le dijo Saúl: pues ve. Entonces se apresuró a la línea de batalla y lanzó la piedra, y ese día mató al gigante. Tú y yo tenemos que apresurarnos a matar gigantes. No contemples tanto la montaña de problemas, muévela. Y ese día David les enseñó que el gigante no era tan grande, que Dios era grande, que Jehová le había dado la victoria a alguien que estaba en constante renovación, en constante movimiento. Él cuidando ovejas no estaba en una posición pasiva. Él cuidando ovejas estaba defendiéndolas del león y estaba defendiéndolas del oso. Él se estaba ejercitando para un momento de oportunidad en la guerra con el filisteo. Él no estaba pasivo. Él veía las estrellas, él escribía salmos, él cantaba a Dios, y cuando llegaba la oportunidad peleaba por sus ovejas. Estaba ejercitado en su visión, estaba ejercitado en su cuerpo. Él estaba ejercitado, renovado constantemente a través de matar leones y osos. Cuando llegó la oportunidad de la mera guerra, de la verdadera guerra, él no vio un gigante, él vio una oportunidad que lo llevaría a la victoria. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Santiago 1:19, estoy terminando. Santiago 1:19 dice: ser hacedores de la palabra. Por eso mismo, amados hermanos, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo debemos ser? Tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso Dios nos dio 2 oídos y 1 boca. Hay que oír más y hablar menos. Pronto para oír. Verso 22: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios me dijo esto, lo hago. Recibiste instrucción, obedezco. Dios me dijo que hiciera esto, lo hago. Voy a orar. No estoy pensando si oro, no, voy a orar. No es algo que se piensa, es algo que se hace. Es que voy a entonces apartar tiempo para Dios, voy a apartar tiempo para la lectura. Es que me voy a apartar del pecado, voy a romper con eso. No voy a pensar, voy a orar para que me dé una confirmación. No, se rompe, se hace.
prontos para oír, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Caminar ligero es actuar pronto ante una indicación, rápidos para obedecer, rápidos para cambiar, rápidos para cortar con el pecado, rápidos para cortar con aquello que puede estar impidiendo que corramos. Dice la palabra del Señor en Hebreos, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice también: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay pesos que no son pecado, el pecado es pecado, pero hay pesos que no son pecados y no necesariamente es malo, pero no ayuda a esta carrera que tenemos por delante. Entonces vamos a quitar el pecado, pero también los pequeños pesos que nos están estorbando para correr esta carrera que tenemos por delante. Se necesita que seamos ágiles, se necesita que corramos rápido, porque Dios quiere darnos una victoria. Dios quiere levantarnos de cualquier tipo de derrota. Dios quiere formar su propósito en nosotros. Dios quiere hacer todo lo que nos prometió, pero necesita que estemos ligeros para correr hacia la victoria. Alguien dígame. Póngase de pie y diga conmigo: hoy me levanto con una visión clara. Mi visión está en Cristo Jesús. Mi visión está en la palabra. Está escrito que yo al final triunfo, gano la victoria en Cristo Jesús. Hoy me levanto para renovar mi mente. Tengo la mente de Cristo. Soy una nueva criatura. Soy hijo de Dios. No soy un fracaso. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que soy más que vencedor. Yo le creo. Hoy renuevo mi mente con la salvación, la sanidad, la prosperidad y el propósito de Dios. Tengo un propósito en la vida. Voy a vivir en mi propósito. Hoy me levanto para obedecer la palabra viva de Dios. Voy a obedecer a Dios y voy a enseñar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a mi próxima generación, a obedecer a Dios. Mi generación no se va a perder. Hoy me levanto como una generación apasionada por Dios. Lo creo y lo creo. Amén. Oh, si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Dice la escritura que cuando la esposa de Finés escuchó, estaba embarazada, escuchó que había muerto su esposo y que el arca había sido robada,
le vinieron los dolores de parto y ella murió dando a luz, que era una señal profética de que la gloria se había apartado de ellos, porque dice que le pusieron Icabod al niño. La mujer murió, el niño vivió, se llamó Icabod. Icabod significa traspasada fue la gloria, o sea, se fue. Un pueblo sin gloria es un pueblo que no tiene futuro, un pueblo sin presencia. ¿Se da cuenta por qué amamos la presencia de Dios en este lugar? Porque la presencia de Dios nos da victorias, porque la presencia de Dios nos mantiene vivos en constante movimiento. Y somos responsables de pasar a la próxima generación con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. ¿Para cuántos fue de edificación esta palabra? No lo olvide. Necesitamos ser una generación que tenga una visión clara, que tengamos una renovación constante y que seamos ágiles para obedecer lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Amén. Los voy a bendecir. Padre, gracias por esta asamblea, por los que están conectados. Los bendigo en tu nombre. Declaro la presencia de tu Santo Espíritu. Lo mejor que tenemos en Gente Nueva de las Naciones es tu presencia, Señor. Gracias por estar con nosotros, pero gracias por hacer de esta casa una morada. Gracias, Jesús. Bendigo a cada familia representada. Declaro cielos abiertos para ellos, Señor. Que esta semana, Señor, tú les muestras claridad. Padre Celestial, que en ellos haya el querer como el hacer, para obedecer con prontitud instrucciones de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que sean renovados constantemente en su espíritu como en su mente. Que su cuerpo pueda experimentar los efectos de esa renovación espiritual en sanidad y en fuerzas renovadas. En el nombre de Jesús, Padre, los bendigo y declaro que este inicio de semana, así como ha sido glorioso, continuará siendo extraordinario, Señor. Veremos tu gloria como nunca la hemos visto, Señor, porque a ti amamos y a ti obedecemos. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos zona de milagros, 1 hora orando por milagros. Si alguien necesita, nuestro equipo de la Escuela del Espíritu Santo va a estar orando por usted. Les amamos. Bendiciones.